bienvenidos a este mini podcast en el que hablaremos de la situación actual de Venezuela y el nuevo panorama geopolítico en el que estamos involucrados la mayoría de hispanohablantes. Confiamos en nuestra palabra y opinión para poder expresar y decir nuestros argumentos y explorar nuevas narrativas para entender este tipo de eventos y llegar a una nueva conclusión que pueda ser de satisfacción para el oyente. Muy bien, ¿qué tal a todos? Yo me llamo José Rendón y hoy tengo el placer de compartir espacio con mi amigo, gran poeta y amigo Abraham Arballo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar explorando este tipo de cuestiones y pues nada, espero que estén cómodos con la charla y que les pueda resultar de interés. Primero que nada queremos hablar de que no somos venezolanos, pero sí necesitamos dar a conocer que independientemente de nuestra nacionalidad, estos problemas, gracias al globalismo, son necesarios de abordar porque nos afectan directamente. Hemos de recordar que durante los años atrás, miles de venezolanos llegaron a muchos países de Hispanoamérica buscando una mejor vida. Y también la otra razón es que nos afecta porque son nuestros hermanos y como nación mexicana tenemos que interesarnos más en esos asuntos. También la otra es que hay algo que mucha gente está diciendo, que es que la gente que no es venezolana no puede opinar. Eso es totalmente falso, debido a que si ese fuera el motivo, nosotros, mucha gente, no tendría derecho a opinar sobre otros asuntos geopolíticos de otros países. Y ese es el verdadero problema, porque la verdad, la mayoría de conflictos están sucediendo actualmente requieren la participación activa de cada individuo. También este argumento se desmonta fácilmente, pues, porque si nos vamos a ese tipo de que por asimilación de grupo no puedes hablar de un tema, entonces los hombres no podrían hablar sobre feminismo o no podrían hablar de diferentes o de otros temas. Y por ese tipo de acciones es que es inválido este argumento. Claro, y también es una lógica pues segregacionista, ¿no? Porque de hecho lo más importante, no solo son los hechos, sino también a partir de ellos el diálogo, ¿no? Sin diálogo, ¿qué seríamos, de hecho, como sociedad? Seríamos, un desastre violento, más que como ya lo es inclusive, ¿verdad? Entonces, también con ello va la crítica muy pertinente sobre ese tema que es que todos tenemos indistintamente el derecho a opinar, ¿verdad? Pero claro, eso no significa que necesariamente toda opinión deba ser respetada. Lo que sí se respeta en dado caso es el derecho a opinar. Entonces, cuando caemos en estas lógicas de decir que no podemos opinar de ciertas cosas por ser de tal estirpe, de tal clase o de tal colectivo en dado caso, o lo que sea, cualquier grupo o subcultura social, pues entonces estamos segregando, estamos dividiendo de cierta manera, cosa que pues no enriquece, ¿no? No, si nos atrincheramos y nos quedamos cada quien de un lado o de otro y no tenemos una interacción, un diálogo que pueda servir para asusar conocimiento, pues claro, nos quedamos en la prehistoria básicamente. Bueno, comentando esta situación, queremos dar a entender que estamos en contra del régimen de Maduro. Sin embargo, vamos a hablar de las consecuencias negativas que tiene la intervención estadounidense en suelo venezolano. Porque la mayoría de gente habla sobre una supuesta libertad. Sin embargo, en este momento, la gente que todavía está en el poder sigue siendo la aliada Nicolás Maduro. Pero para eso creo que mi compañero va a explicar la diferencia entre tirano y dictador que él va a sugerir. Bien, sí, en cuanto a eso, pues tenemos, primero vamos a empezar por el término tirano, ¿no? Que en realidad
viene remontándose desde la antigua Grecia, donde Aristóteles lo describe en su libro La Política, pero y no tenía originalmente una mala connotación, ¿eh? Viene a obtener una connotación negativa o peyorativa en el libro La República de Platón, cuando habla sobre la figura autárquica como tal, que el término viene a ser usado posteriormente, pero ya venía teniendo antecedentes desde este punto. Entonces, ¿por qué empieza a tener esta connotación negativa? Claro, por algunos tiranos griegos que pactan con ejércitos enemigos de aquel tiempo y bueno, ocurren traiciones. Entonces, esto es diferente necesariamente a la figura del dictador. ¿Por qué? Porque la figura del dictador viene a gestarse muy modernamente, ¿verdad? En estos últimos siglos. Todos conocemos las dictaduras militares del siglo XX que tanto han herido a toda Hispanoamérica, ¿verdad? Pero que claro, curiosamente está la mano estadounidense por detrás, mientras clama democracia por otro lado. Pero bueno, ese es otro tema que podemos ahondar, en el cual podemos ahondar más adelante. Lo que conviene diferenciar en este caso es que en dado caso la figura del autárquico o del tirano viene a diferenciarse de la del dictador, porque el dictador tiene que tener no solo una longevidad en el poder, sino también eh, el aspecto de que puede cambiar o puede destruir o no respetar la constitución. Bien, mientras un dirigente se deba a su constitución, tenga la longevidad que tenga en el poder eh, y la tenga que respetar, no es dictador como tal. Yo esto sí lo voy a decir así. Además, debe de haber pesos y contrapesos en el Estado. Esto, por ejemplo, y mi mejor ejemplo para esto es ver el nazismo, ¿verdad? Hitler tenía su camarilla de ayudantes y de ministros que se peleaban entre ellos por los favores del Führer, ¿no? No le servían de contrapesos y también existía el Führerprinzip en vez de una constitución como tal, donde cada palabra que decía Hitler se hacía ley inmediatamente. Entonces, esto se desprende, por ejemplo, de otros ejemplos que quieren hacer colar como dictadura, como por ejemplo Stalin. Eh, Stalin se debía a la constitución de Rusia de ese momento y también tenía un congreso del partido soviético que no lo dejaba hacer todo lo que quisiera, por fortuna. Entonces, mientras haya pesos y contrapesos en un estado, este dirigente tenga la longevidad que tenga, no puede ser clasificado estrictamente y políticamente como tal, como dictador. Entonces, estamos cayendo en este análisis de creer que Venezuela se ha librado de un dictador, cuando en realidad no es así. Y vamos a ver, esto no quiere decir blanquear la figura de Maduro. Ha cometido injusticias, ha cometido errores y no representa, sobre todo para mí, la transformación material iberófona necesaria para un país como Venezuela. Entonces, eh, blanqueamiento ninguno. Lo que estamos diciendo es que se necesita salir de esta narrativa romántica e idealizante de dictador versus pueblo, de autoritarismo contra democracia, ¿no? Porque está siendo aprovechada por Estados Unidos para instaurar una narrativa de quitar dictadores para implantarse en realidad ellos en el Estado que ataquen y no traer democracia en libertad. Solamente eso. Y sí, coincidiendo, la figura de Maduro ha sido una figura que incluso ha sido polémica en todo esto. Y es por eso que debemos hablar de estos temas porque han afectado gravemente al panorama geopolítico. Han habido respuestas por parte de países como Rusia, China y entre otros eh, que han hablado al respecto. Y ese es el detalle que debemos mencionar, porque ahora está esta nueva distinción en que, a mi modo de ver, la globalización ha ido deteriorándose desde hace un buen rato. De hecho, se especula que se habla de una nueva Segunda Guerra Fría. Yo sinceramente no sé en qué momento se puede definir como una guerra fría, porque a mi modo de ver, cuando China, allá por el 2005 o 2010, yo ya creo que se podría hablar de este nuevo comienzo que curiosamente empieza con el auge de China con la nueva guerra fría, pues ahora es momento de que, por ejemplo, si Estados Unidos está cometiendo ese tipo de acciones, pues dónde queda el derecho internacional, que si bien muchas veces parece inexistente, pues ante ese tipo de situaciones. Fíjate cómo reaccionaron varios países al momento de Israel contra
en la Franja de Gaza, contra Palestina, y sinceramente ahora está en jaque el poder respectivo de la ONU, si es que pudiera tener un poder, porque durante mucho tiempo se ha hablado de que la ONU no sirve para mucho, la ONU solo es un poder que sirva a los intereses de Estados Unidos, porque ¿quién es el que mayor aliado de la ONU? Pues Estados Unidos. Entonces, en este caso es lo que ha venido demeritando todo este tipo de acciones y más en este momento que Estados Unidos está pasando por una situación bastante grave en cuestión humanitaria, porque tienes este problema de las drogas que es con el que está justificando una posible intervención en México y en Colombia. O sea, narrativas que si bien pudieran decirse que son problemáticas, porque no hay que negar que existe un problema ahí latente, el detalle está en que Estados Unidos es también el mismo proveedor, el mismo consumidor de las drogas y el mismo vendedor de las armas que muchos narcos que él critica, incluso en Venezuela, han comprado. Las armas tienen que salir de algún lado y esas armas han salido directamente de Estados Unidos. Por lo tanto, es un poco tanto hay que resaltar la hipocresía de Estados Unidos ante este tipo eh, de temas, porque al momento de que Estados Unidos o quiere estar en contra de las drogas, vende las armas, pues, y también la droga, y se consume la droga. Entonces, en Venezuela lo que existe es que ahorita, durante este momento, varias empresas y tácita y muy explícitamente han dicho que las empresas estadounidenses van a tener que bombear el petróleo a límites que cuando estaba Nicolás Maduro no van a poder hacerlo. Eso ya nos habla de que el interés real no era simplemente la libertad, porque si hubieran querido tirar la libertad, cosa que es dudo y es inviable, porque siendo país un país que a definición de lo que decía Gustavo Bueno, que existen dos tipos de imperio, el imperio depredador, que es el imperio que destruye, que saquea, eh, que saquea, es la connotación con la que se podría decir que es Estados Unidos, que es un país, un imperialismo que se basa en el consumismo a más no poder, quitando inclusive la cultura de sus propios países. Mientras tanto, existe el otro imperio, que es el imperio generador, que es el imperio, por ejemplo, en este caso el imperio español, que al momento de coincidir en un sincretismo, se llegó a una nueva generación de una nueva cultura. Por ejemplo, podemos hablar de que incluso todos los países de Hispanoamérica tienen un legado de español, pero también tienen un legado de sus propias raíces, que muy devenidamente durante mucho tiempo Estados Unidos ha ido quitando nos ha quitado raíces de eso, precisamente. Por eso es que durante mucho tiempo, cuando la doctrina de Monroe se establece, lo que quiere Estados Unidos es controlar el sur político, que es, bien se llama así, ¿no? Pero Hispanoamérica, lo que se da a entender es que al momento de tener grandes recursos, grandes propiedades intelectuales, grandes maneras, está hablando de una intervención, no solo por la cuestión humanitaria, que ya decimos que ya aquí yo hablo de que no existe una intención humanitaria por parte de Estados Unidos, porque si hubiera sido humanitaria, hubieran agarrado a más dirigentes de Maduro. Porque en este momento, quien está gobernando Venezuela no es la que pusieron ahí, la Daisy, sino es miembro del Parlamento de Maduro. Entonces, no ha cambiado nada. Lo único que van a hacer es que ahora las empresas estadounidenses pues tengan el petróleo. De hecho, se dice que de jure Delcy Rodríguez es la que asumió el cargo, pero de facto, obviamente es Estados Unidos, ¿verdad? El mismo Trump dijo que mientras, entre comillas, conseguirían a alguien más, que de hecho no es así, ellos mandarían
y usarían los recursos. Es en ese caso donde se ve el legado depredador del imperio estadounidense, ¿no? Que antes fue el imperio inglés. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial ocurre la Translatio Imperi, ¿no? Donde el imperio inglés eh, rota de poder al imperio estadounidense naciente, ¿verdad? Eh, pero bueno, remontándolo a la actualidad, mm, ¿qué es lo que puede pasar a raíz de esto? Bueno, Estados Unidos pues va a robar reservas y las va a usar para controlar el precio y limitar el crecimiento o parte de él, no solo de toda Hispanoamérica, sino de China y Rusia principalmente, porque recordemos que esto es en lo macro un asunto de potencias donde aparte de hacer eso, Estados Unidos pues va a tener que administrar y va a poder hacerlo ahora sin consecuencia ninguna, dada el final de la ficción del derecho internacional, va a poder administrar la política interna de las naciones hispanoamericanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mundo se reparte en tres rebanadas, la de estas tres potencias. Y con ello, pues hemos visto que la vía diplomática no solo que no sirve, sino que también el derecho internacional terminó siendo eso, una ficción, porque estamos entrando ya a conflictos muy reales y estrictamente calientes, ¿verdad? Tenemos esta Segunda Guerra Fría que lo marca precisamente eso, ¿no? El mismo auge de China, como bien comentabas, esta guerra de comercio, de mercado, impone aranceles, te impone precios altos a tus productos, te impide comerciar plenamente, te impone precios elevados. Entonces, todo esto mm, nos deja ver dos posibilidades respecto de la captura de Maduro, que es otro hecho muy importante, ¿no? Hay dos teorías que se plantean. Primero, que puede ser que una cúpula del gobierno bolivariano, de la República Bolivariana de Venezuela me refiero, o del gobierno de Maduro, vaya, lo haya traicionado y lo haya ofrecido a Trump, ¿verdad? Estoy hablando de Maduro. Mediante pactos y negociaciones, y la otra un poquito más arriesgada, pero que también se ha dado paso popularmente últimamente, es la de que el mismo Maduro se ha ofrecido a Estados Unidos, ¿no? Y ahí yo quiero recordar una enunciación que tú hiciste, ¿verdad? Es decir, cuando hablabas sobre la visión del mártir y de la captura, ¿no? Vista como humillación y del mártir visto como héroe. Entonces, si quieres, puedes ahondar en esa visión y después hablamos un poquito más a fondo, utilizando también a Gustavo Bueno para ver más a fondo la cuestión primera, ¿no? De la cúpula del gobierno que ha traicionado y vendido a Maduro, si ese es el caso, ¿no? Podemos explicarlo teóricamente, pero adelante, Abraham. Bueno, gracias, José. Lo que venía diciendo durante mucho tiempo es que al momento de la captura, por ejemplo, quiero remontarme a la Segunda Guerra Mundial, a cuando Hitler lo capturan. Él mismo se mata. ¿Por qué hay tanto nazismo en el mundo? Bueno, porque a Hitler se le ve como un mártir al momento de morir, porque nunca fue capturado. Y se necesita la captura para que realmente haya una humillación. Porque si no hay una captura, no se puede hacer ver a un imperio como superior. Al contrario, porque la muerte es la vanagloria de un dictador. Por eso es que hay tantos dictadores, porque eso hay tanto legado de tantas personas, de tantos dictadores, precisamente por eso. Porque al momento de morir, hay gente que lo sigue porque vieron que fueron incapaces, o sea, por los demás países fueron incapaces de verlo caer. Cuando se atrapan, es cuando sucede la humillación. Claro, es precisamente un argumento muy bueno también, porque esto devela la visión popular que se tiene de estas figuras, ¿no? Dictador, vuelvo a lo mismo, dictador, democracia, autoritarismo y pueblo, etcétera. Más concretamente, hablando a detalle sobre esto, pues históricamente Estados Unidos ha intervenido en demasiados países, en demasiadas ocasiones, mediante la vía bélica, ¿no? Con un halo ideológico, inclusive diplomático, pero por detrás eh, un conjunto de sucesos bélicos. Últimamente, Trump ha dicho que algo habrá que hacer con México, ¿no? Eso está
revelando no solo una falsa intención de, entre comillas, acabar con los cárteles, sino que usarlo como algo ideológico, como lo que decía, para en realidad implantar de una vez, de nueva cuenta, su poder en México. Esto, más bien, la captura de Maduro se puede ver como una excusa de Estados Unidos, porque claro, si tú vienes con una narrativa de quitarle al pueblo su dictador y darle libertad, la gente, y la prueba es ver a los venezolanos que están celebrando alrededor del mundo, ¿no? Creo que en Uruguay me parece hubo una entrevista con una chica venezolana, si no mal recuerdo, que decía que el precio que había que pagar es el petróleo y que muriese mucha gente, pero que iban a estar mucho mejor. Y quizá dijo todavía, entonces, bueno, eso es igual de preocupante. Es decir, el cipallismo, que le llaman, y el proyanquismo, diría yo, es muy fuerte en esta estirpe de pensamiento. Porque claro, es más que sabido, y esto se puede rastrear de una manera muy fácil viendo noticias principalmente, que la intención real siempre ha sido la extracción de recursos, el petróleo más concretamente. Canadá, Arabia Saudita, México, Venezuela, naciones muy ricas en petróleo, en las cuales Estados Unidos, digamos, coloquialmente ha metido su cuchara, ¿no? Advirtió, por ejemplo, la primera ministra de Dinamarca que Trump quiere Groenlandia. Y de parte de Trump dice que Groenlandia la quiere él por cuestión de seguridad, entre comillas. Pero vaya, vemos entonces que Groenlandia también tiene, entre otras cosas, de sus bienes, tiene petróleo. Quiso anexionarse a Canadá como estado número 51, si no mal recuerdo. Hay una inexactitud con los datos, pido disculpas, pero se quiso anexar a Canadá, pero no pudo. Y otra cosa, el desmembramiento y el descontrol total que está causando en el mundo arábigo, en el mundo de estos países arábigos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Que quitar, otra vez la narrativa, quitar al dictador de su pueblo, quitar a Bashar al-Assad, visto como dictador bajo la lupa estadounidense, y meter a un gobierno a modo, ¿no? Un títere en el gobierno, que eso es neocolonialismo totalmente. Eso es seguir la tradición imperial inglesa. Eso es implantar títeres a modo en el gobierno para hacer, y lo voy a decir así, una conquista de ese país. Entonces les prometes libertad, mientras que metes por debajo un líder títere del gobierno, entonces nunca parece una conquista, pero es una conquista. Y aparte de eso, estamos hablando de que países, en algunas situaciones, Estados Unidos ha metido líderes que han sido contraproducentes para las mismas regiones, que han oprimido con total violencia y oprimido con y han hecho una segregación que hasta el mismo que les ha tomado a varios países a décadas de superarlo. Por ejemplo, también están los líderes de El Salvador, que actualmente no sé si es Salvador u Honduras. Aquí sí no sé cuál es. No, creo que es Honduras, más que nada. En el que los mismos simpatizantes, el mismo pueblo hondureño está en contra de una figura del poder que puso Estados Unidos por estar aliado con las drogas. Entonces, aquí vemos la hipocresía ya hecha realidad. Entonces, vienes con una cuestión narrativa de a liberar, pero en el fondo no hay una libertad, porque ahí está la situación. Sí, y entonces vemos repetida, finalmente en este caso no vemos más que una lógica operatoria estadounidense repetida, ¿verdad? Este, lo mismo que se quiere hacer con Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Se le acusa también de tener nexos con el narcotráfico, igual que a Maduro y a su esposa se les acusó de parte del Departamento de Justicia estadounidense, vaya, mismo que está también acusando a Petro, ¿no? Con el respaldo mediático de Trump como falsas confirmaciones, que se le acusó a Maduro y a su esposa de estar anexionados o de tener nexos con el narcotráfico mexicano, con algunos grupos narcotraficantes de cocaína en Venezuela, en Colombia y en México. Pero vaya, más allá de que pronto se le declare inocente o no, de que se sepa la verdad o no respecto de estos temas, por lo pronto en el tablero geopolítico esto causa tensiones porque finalmente estamos viendo la misma lógica que ha estado aplicando Estados Unidos que te comentaba anteriormente, ¿no? De claro, una promesa de libertad mientras se mete a un gobierno títere por detrás.
Entonces, eh, por ejemplo, y esto tiene consecuencias gravísimas también para la economía de los países, por supuesto. Por ejemplo, bloquearon inversiones en Venezuela, de China principalmente. Entonces, esto también, lo que no se dice demasiado de este hecho, que tampoco se dice mucho, lo que no se ha dicho mucho es que eso está interfiriendo en lo de esta idea de formar una nueva ruta de la seda, ¿verdad? Imagínate qué tan beneficioso sería para Hispanoamérica tener una nueva ruta de la seda para el comercio y qué tan desarrollado podríamos estar si eso se diese, porque estaríamos también viendo lógicas de herencias o legados distintos entre imperios, ¿verdad? Por un lado, mientras tenemos a este imperio depredador, utilizando la terminología de bueno, este, que es Estados Unidos, antes Inglaterra, extractivando países mediante su neocolonialismo. Por otro lado, tenemos el legado hispano, ¿verdad? El legado imperial español, donde, claro, con sus luces y oscuridades, una de las mayores cosas que tuvo fue el galeón de Manila o la nao de China, que también se le conoce, donde mediante todas estas rutas se pudo, y marítimas en su mayoría, se pudo comerciar de una manera activa y pacífica con China, ¿verdad? Con el mundo asiático. Teníamos una cercanía con este mundo. También recordemos la conquista de Filipinas, ¿verdad? Donde, entre otros soldados tlaxcaltecas tuvieron que pelear contra Ronins, ¿no? Llamados los que serían los corsarios, en una analogía con el imperio inglés, que son samuráis pero sin señor, ¿no? Lo que serían los piratas, pero sin autorización de la corona correspondiente. Y precisamente es bueno recordar todo este legado porque como hermanos que somos, todas las naciones, ecuatorianos, españoles, mexicanos, argentinos, colombianos, uruguayos, guatemaltecos, argentinos, peruanos, chilenos, en fin, me faltan más países, que somos muchos. Tenemos que estar más unidos y a enfrentar estos tipos de temas y tomar decisiones que sean más favorables para nuestra región sin que un agente externo, en este caso Estados Unidos, intervenga, porque es la única manera en que nosotros podemos no solo avanzar como, como sociedad, sino avanzar en un entorno cultural y científico. Exactamente. Y bueno, antes, saltando drásticamente de sección en los temas, o de subtema, vaya, volvemos entonces, sin dejar de lado lo anteriormente explicado y recién explicado, al tema de estas dos teorías de qué ha pasado tras el hecho de la captura de Maduro, ¿verdad? O del secuestro, que también se le llama. Eh, vuelvo a plantear las dos cuestiones, ¿verdad? Las dos principales teorías. Hay una cúpula del gobierno bolivariano, es decir, de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno de Maduro, vaya, que traicionó y ofreció a Maduro a Estados Unidos mediante pactos y negociaciones, o se trata, mediante esta lógica de mártires y capturas que mencionabas, ¿no? Hay un ofrecimiento del mismo Maduro hacia Estados Unidos para pactar o asestar un asunto geopolítico de mayor profundidad. ¿Qué ha pasado dentro de eso, no? Y para tratar teóricamente sobre todo lo de la cúpula del gobierno, eh, dentro de un estado, para Gustavo Bueno, dentro de las ramas y capas del poder hay principalmente tres capas. La primera es la capa conjuntiva, que sería la conformación de estructuras sociales, familias y generaciones respectivas al poder, al gobierno, y después está la capa basal, que es todo lo respectivo a producción y distribución de recursos que pueda generar un Estado mediante sus acciones, sean estas imperiales o no, según qué tiempo. Y la tercera es la capa cortical, en la cual nos vamos a detener especialmente, que es la coexistencia y conflictos entre sociedades políticas, es decir, estados-naciones. ¿Por qué nos detenemos en este principalmente? Porque para esto tenemos que acudir a la dialéctica de la lucha de clases, de estados y de imperios, que también se propone desde el materialismo político. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo, y esto se conecta entre la capa cortical y la capa conjuntiva, cómo desde la capa conjuntiva, es decir, estas estructuras sociales de poder y oligárquicas, cómo ciertos sectores de un gobierno pueden vender a su dirigente por intereses que tienen que ver con la capa cortical, que es, de nuevo,
no solo la coexistencia, sino también los conflictos entre sociedades políticas, es decir, de entre estados-naciones. En este caso serían entre todas las naciones hispanoamericanas, subyacentemente, estaría Venezuela respecto de Estados Unidos. Entonces, como todas estas cosas forman una suerte mm, de ajedrez geopolítico donde unas por otras, ¿no? Te doy a mi dirigente y tú me das este recurso. Dejo que nos extractives, mientras a nosotros, grupo del gobierno, nos das privilegios. Mientras la clase trabajadora es la que termina sufriéndolo de igual forma, porque en dado caso, aunque sea un conflicto de élites y un asunto de potencias, también la que termina resintiendo todo esto en el extracto más bajo, pues es la clase trabajadora, ¿verdad? Es al fin de cuentas, la gente, sea enajenada o no, sea enajenada porque está la que celebra todo esto, inconscientemente, en mi opinión, y está la que clama por una verdadera liberación de nuestras naciones hispanoamericanas. Entre ellos, prueba de eso son las marchas que sí han existido y que no se están promoviendo demasiado entre los medios oficiales actualmente por la liberación de Maduro. También porque también las marchas en diversas naciones hispanoamericanas, entre ellas México. En mi ciudad, no nos vayamos muy lejos, en mi ciudad de Hermosillo, hubo una marcha hace unos días que clamaba por por la expulsión de los yanquis en Hispanoamérica, ¿verdad? Entonces, las cosas en el tablero geopolítico hoy están muy tensas, pero lo que no debemos perder de vista es la unión. Son estos ejemplos que deben existir de unión. Bien mencionabas anteriormente el mestizaje, ¿no? El mestizaje no solo sexual, sino sincrético, ¿no? Sino cultural. Y eso no se ha perdido del todo. Sí se ha perdido en mucha gran parte por el proceso de hibridación cultural y aculturación sobre todo por nosotros, por la cercanía con Estados Unidos, de que lo gringo se implante en nuestra cultura, ¿verdad? Sino que también existen herencia del pasado hispano imperial, sincretismos muy marcados. Por ejemplo, podemos ver el legado del virreinato del Perú, por ejemplo, yendo a Perú, en Cusco, ¿no? Cuando se hace la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Al dios sol de los incas, donde se saca en procesión al apóstol Santiago. Es decir, Santiago Apóstol, visto como un héroe de la historia peruana y de la mitología cristiana virreinal española, es sacado en procesión. Entonces, ¿qué más hispano que eso, no? ¿Qué más hispano que el cruce de culturas, que el cruce de tradiciones, que el cruce de dos religiones que se mezclan para un nuevo tipo de sociedad, para una nueva unión civilizatoria y humana? Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros, Hispanoamérica, para poder llegar a buen puerto si queremos prosperar como región del mundo. Si queremos prosperar como un nuevo bloque geopolítico que tenga algo que decirle al mundo, tenemos que tener la Unión Iberófana. No hay otro camino. Bueno, antes leeríamos el manifiesto que hemos escrito con Vanguardia Mexicana para hablar sobre ese tipo de detalles, Y ¿no? el resto de vanguardias socialistas iberófonas también. Dale. Ok, ¿lo lees tú o lo leo yo? Léelo tú, si lo tienes a la mano. Venezuela bajo las bombas. La doctrina Monroe vuelve a la guerra. Manifiesto hispanista a favor de la soberanía de Venezuela. En la madrugada del 3 de enero del año 2026, los Estados Unidos de Norteamérica han bombardeado puntos estratégicos de Caracas, capital de Venezuela. Centros militares, aeropuertos y otros lugares como Miranda, Aruba y Nueva Esparta también han sido atacados. El imperio anglosajón, aplicando su tradicional doctrina Monroe, vuelve a bombardear una nación de la hispanidad. La anterior ocasión fue en Panamá en 1989. No lo hacen en el nombre de la democracia ni de los llamados derechos humanos. Lo hacen por petróleo y por asegurarse una esfera de influencia geopolítica cada vez más menguante, reducida a la Unión Europea y a Iberoamérica, presa de la que jamás sacarán sus fauces mientras el mundo hispano no esté unido y sea fuerte. No es cuestión ideológica, es una cuestión de soberanía y hermandad hispana. El anticomunista ruso Alexander Solzhenitsyn nunca dejó de ser anticomunista, pero cuando Alemania invadió la Unión Soviética, antepuso la defensa de la patria rusa y la soberanía de su país ante cualquier consideración.
La Alemania nazi justificó su invasión de la Unión Soviética para librar a los pueblos del este de Europa del comunismo, pero en realidad querían el petróleo del Cáucaso y del mar Caspio, y el grano de Ucrania. Solo buscaban depredar, y Solzhenitsyn actuó como un patriota por encima de todo. Sería bueno que muchos defensores de la hispanidad entendieran que el ataque militar a una de nuestras naciones es un ataque a la soberanía de todos los hispanos, más allá de filias, fobias y de críticas más justas al régimen de Nicolás Maduro. Los firmantes de este breve comunicado reivindican la necesaria unidad del mundo hispano de nuestra civilización frente a cualquier injerencia anglosajona. Estados Unidos, como antes Inglaterra, siempre han estado detrás de nuestra desunión, de nuestra debilidad, y son los principales responsables de 2 siglos de nuestra humillación. Bien, como ya leyó mi compañero Abraham, este manifiesto hispanista a favor de la soberanía de Venezuela, ¿no? Que tan necesario es, que de nuevo refrenda lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? Esta unión civilizatoria es necesaria, sobre todo en estos tiempos, porque se abre una oportunidad. Recordemos que podemos estar o sentir enojo o cierta tristeza por estos acontecimientos que están pasando en el mundo, ¿verdad? Y digo cierta porque también hay un sentimiento de rechazo y animadversión sobre todos estos sucesos en sí, pero también sobre sus agentes. En este caso, hablamos también del movimiento de la historia, el cual es inevitable y las oportunidades tienen que ser aprovechadas con esperanza. ¿Cuál es nuestra puerta que se abre? ¿Cuál es nuestra oportunidad? La de la unión, la de poder unirnos bajo a lo correcto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A reivindicar con ello nuestra verdadera historia y difundirla para que podamos ver que somos más grandes de lo que creemos, dejarnos de estos complejos de bajeza, de inferioridad y de este falso halo de superioridad moral que parecemos mantener y en realidad poder tener un nuevo resurgimiento como región del mundo. Eso no significa ser monárquico ni volver a este pasado imperial, ¿no? Ya que eso es imposible, eso no puede volver. Pero lo que sí podemos hacer hoy día es la unión entre naciones iberófonas, en su totalidad. Imagínate, inclusive a nuestros hermanos portugueses y brasileños, que también el portugués y el español tienen un alto grado de intercomprensión, por así decirlo, que son fáciles de entender entre sí mucho más que otras lenguas, claro, sin tener su distinto grado de dificultad, pero vamos, es infinitamente preferible. Entonces, teniendo tantos hablantes de tantas naciones, de tantas zonas del mundo donde hubo presencia hispana, si nos unimos como bloque, como unidad geopolítica internacional, y dejamos estas identidades diluidas entre sí y enfrentadas entre sí, podemos asestar la mayor hazaña geopolítica para barrer de una vez a este imperialismo depredador que es el estadounidense y demás potencias extranjeras que quieran interferir en nuestros intereses. Pero es mediante la unión, no hay otra solución. Y así es, mediante la unión de todos nosotros lograremos a que Hispanoamérica, la iberofonía, panisberismo también, todos juntos logremos salir adelante, porque todos unidos vamos a hacer posible que esta región vuelva a ser una gran hazaña, como lo fue en un pasado. Tenemos que dejar el individualismo de lado para unirnos y hacer de esta región un lugar mejor. Ya no es viable seguir sentados. Tenemos que actuar y el momento es ahora. Por tanto, es nuestra oportunidad. Tenemos que empezar este gran proyecto civilizatorio ahora, porque no sabemos cuándo se pueda volver a dar una oportunidad así. Pero por lo pronto, el momento es ahora. Y como decía Marx, no se trata solo de interpretar el mundo, sino también de transformarlo. Muchas gracias por habernos escuchado. Cerramos aquí la conversación y un gran saludo a todos. Muchas gracias, Abraham. Un gusto haber platicado contigo, hermano. Igualmente a ti, José Ángel, y los estaremos esperando para muchos más diálogos por la hispanidad.